Para poder ver el funcionamiento de un circuito electrónico, lo primero que se tiene que hacer es montar los componentes electrónicos en una protoboard. Y obviamente para apreciar el correcto funcionamiento, necesariamente este circuito requiere una alimentación, ya sea de 3.3 voltios, de 5 voltios, de 12 voltios o de repente de un voltaje variable. Si bien es cierto, tenemos varias alternativas de alimentar. Podemos usar una fuente conmutada, una fuente profesional, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchas ocasiones estas fuentes no cuentan con varios niveles de voltaje. Además, por su dimensión no son transportables. Por eso en este episodio crearemos una fuente de alimentación adaptable a un protoboard de tamaño bolsillo. Por otro lado, este dispositivo contará con varios niveles de voltaje de salida, de 3.3 voltios, de 5 voltios, de 12 voltios y por último contaremos con un voltaje variable que oscila entre 1 y 11 voltios. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el video. Como siempre, antes que nada, nos tendremos que dirigir a la descripción del video, donde le estaré dejando el link de mi página web que contiene toda la información necesaria para este proyecto. Vamos rápidamente con las especificaciones técnicas. Para alimentar con 5 voltios, pues lo vamos a hacer desde nuestra computadora o nuestra laptop. Ahora, si queremos alimentar con 12 voltios, simplemente vamos a coger una fuente de alimentación que normalmente lo vemos en los routers. Ahora, en cuanto a la corriente de salida, pues vamos a tener un máximo de 1 amperio, ya que los reguladores de voltaje nos pueden proporcionar esta cantidad de corriente. Ok, entonces ahora vamos al esquemático electrónico. Aquí debajo de la imagen te estoy dejando el diseño que se ha realizado en Proteus 8.9. Bueno, prácticamente aquí ya nos encontramos con nuestro diseño que hemos realizado en el programa de Proteus. Entonces vamos a explicar a grandes rasgos el funcionamiento del circuito. Inicialmente vamos a tener las borneras o los jack de conexión. Luego tendremos un switch de doble contacto. El primer contacto básicamente va a ser para poder controlar la entrada de 5 voltios, como observamos aquí en esta parte, y el segundo contacto será para poder controlar la entrada de 12 voltios. Vamos a accionar, en este caso pues prácticamente estaría cerrando el circuito y con ello estaría alimentando toda la tarjeta. Entonces pues básicamente vamos a contar con 3 circuitos integrados principales. Uno de ellos va a ser el regulador de 3.3 voltios y el otro va a ser el regulador de 5 voltios. Y finalmente, como U3, vamos a tener nuestro regulador para la fuente variable, que vendría a ser el LM317T. Entonces ahora vamos con los switcheos que vamos a realizar. Esta parte es prácticamente para switchear o para conmutar la línea inferior del protoboard, y esta parte que vendría a ser el SW2 es para poder controlar la línea superior de nuestro protoboard. Entonces el funcionamiento es algo simple. Si yo quiero 3.3 voltios en la parte inferior, pues voy a colocar en esta posición el switch. Ahora, si yo quiero 5 voltios, simplemente voy a cambiar en esta posición. Si yo quiero en la parte superior 12 voltios, pues voy a conmutar aquí en esta posición. Ahora, si yo quiero en la parte superior 5 voltios, simplemente conmuto de esta manera. Por lo tanto, como observamos, con ello tendría 5 voltios en la parte superior. Entonces tenemos tanto en la parte inferior y en la parte superior 5 voltios. Pero ¿qué pasa si yo quiero 5 voltios en la parte superior y quiero 3.3 voltios en la parte inferior? No hay ningún problema, simplemente cambiamos de posición y ya podemos observar que en la parte inferior vamos a tener 3.3 voltios. Podemos observar que tenemos la cantidad de opciones para poder alimentar nuestro protoboard, ya sea de 3.3 voltios, ya sea de 5 voltios, de 12 voltios y también de una fuente variable, como observamos aquí en esta parte. Cabe señalar que esta fuente variable pues oscila entre 1 y
11 voltios. Entonces ahora vamos al diseño PCB que nosotros hemos realizado. Podemos observar que nuestro diseño PCB solo está incluido el circuito de los niveles de voltaje fijo, pero nos falta agregar el circuito de la fuente variable que se encuentra aquí en esta parte. Te reto a que lo puedas integrar este circuito de la fuente variable aquí en el diseño del protoboard a manera de practicar, pero las reglas y las condiciones serán que no tienes que aumentar el tamaño, tienes que mantener el tamaño y tratar de acomodar en los espacios vacíos. Ahora, si no tienes tiempo, no te preocupes, que ya te estoy dejando listo aquí en nuestra página web para que puedas descargar en formato Gerber. Simplemente le das clic aquí en la imagen y con ello estarás descargando el Gerber. Ahora, si tú quieres ordenar este pedido, le das clic aquí en esta parte donde dice ordene ahora en JLC PCB. Nos encontramos en la página principal de JLC PCB y le vamos a dar en cotizar ahora. Agregamos nuestro Gerber. Ahí podemos observar una vista previa de nuestra tarjeta y en la parte inferior tenemos una serie de opciones para poder personalizar según a nuestro gusto. En mi caso yo lo quiero de color rojo y luego pues le voy a dar en Save to Cart. Seguidamente le voy a dar en Checkout. Y por último, lo único que nos quedaría es pagar por nuestra tarjeta y al cabo de unos cuantos días ya estará en la puerta de tu casa. Efectivamente, ya tenemos en casa nuestra tarjeta. Ahora, lo único que nos quedaría es ensamblar nuestra PCB. Ahora vamos a ver todas las partes y las opciones que tiene nuestra tarjeta. Como ya les había mencionado que vamos a tener dos tipos de alimentación. Uno de ellos será con 5 voltios a través de este jack USB y lo otro será con 12 voltios. Tanto por esta bornera y por este jack de alimentación de 12 voltios. También vamos a contar con un switch de encendido y de apagado. Por otro lado, para el voltaje de salida variable vamos a contar con estos dos pines de conexión que observamos aquí en esta parte y propiamente este es nuestro circuito LM317 y en esta parte pues se encuentra nuestro potenciómetro para poder regular o ajustar el voltaje que nosotros queremos. Y pues aquí en la parte inferior vamos a tener el switcheo o el cambio de posición. De la misma manera en la parte superior vamos a tener lo mismo. Básicamente esto es todo en cuanto a las conexiones externas que tiene nuestro dispositivo. Ahora ya nos encontramos en la parte práctica y vamos a empezar reconociendo algunas partes. Por este lado tenemos el switch para poder cambiar de posición. Si quiero de 5 voltios en esta posición, si quiero de 3 voltios en esta posición. Y de la misma manera en cuanto al switch de 12 voltios y de 5 voltios. En esta parte se encuentra en la posición de 12 voltios. Y en esta parte sería la posición de 5 voltios. Con este push button vamos a encender. Listo. Y así vamos a apagar. ¿Ok? Este es prácticamente la alimentación de 5 voltios que va a ser suministrado por una laptop o por una computadora. Y este va a ser prácticamente la alimentación de 12 voltios. Se puede conectar a través de este jack y también a través de esta bornera. Entonces vamos a ver propiamente el funcionamiento. Aquí tengo mi protoboard y como les había mencionado es completamente adaptable y colocamos de esta manera. Listo, podemos alimentar con estas fuentes que normalmente vienen en los routers. Aquí tenemos pues prácticamente el jack de alimentación que vamos a conectar aquí en esta parte.
Listo, de esta manera. Entonces voy a conectar a la red este cargador. Listo, ya lo tengo conectado. Entonces lo único que tengo que hacer para que se encienda todo el sistema es presionar este botón. Tenemos el LED señalizador de la línea inferior y tenemos el otro LED señalizador de la línea superior. Este LED que observamos nos indica que está encendido todo el sistema. Entonces ahora vamos a realizar las mediciones de los voltajes de salida. En esta línea vamos a tener 0 voltios. De la misma manera, como podemos observar aquí en esta parte, esta línea es el 0 voltios y la parte superior, esta línea como observamos, es el positivo. En este caso vendría a ser 12 voltios y de 5 voltios. Y acá también en la parte inferior, esta línea es prácticamente positivo, lo cual vendría a ser 3.3 voltios y de 5 voltios. Entonces vamos a hacer la medición, el 0 voltios aquí, el positivo aquí en esta parte. En esta parte prácticamente tenemos 3.3 voltios. Y aquí en la parte superior tenemos que tener 5 voltios. Efectivamente, tenemos los 5 voltios. Ojo, el 0 voltios está conectado en las dos líneas. Por ejemplo, si yo coloco aquí el 0 voltios y el positivo aquí en esa parte, también me va a marcar los 5 voltios. De la misma manera, coloco aquí, sigo teniendo los 5 voltios. Y aquí 3.3 voltios. Pero ¿qué pasa si en la parte superior quiero tener 12 voltios y aquí en la parte inferior quiero tener 3.3 voltios? No hay ningún problema. Lo vamos a cambiar de posición para la izquierda. Vamos a hacer la medición correspondiente. Y sí, efectivamente tenemos 12 voltios. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero 5 voltios en la parte inferior y 12 voltios en la parte superior? Aquí ya tenemos los 12 voltios. Entonces, lo único que nos quedaría es cambiar la posición del switch aquí a la parte izquierda. Y así ya tendríamos los 5 voltios en la parte inferior y 12 voltios en la parte superior. Veamos si ese dato es correcto. Y sí, efectivamente tenemos 5 voltios en la parte inferior y 12 voltios en la parte superior. Listo, señores, esto sería en cuanto a los niveles de voltajes fijos. Ahora sí, vamos a comprobar el voltaje variable. Estos dos pines que observamos es nuestra salida del voltaje variable. El 0 voltios lo podemos colocar aquí en esta parte, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos a mover el potenciómetro. Veamos. Ahí observamos, tenemos 1.7, 2.2, tenemos 3 voltios, 3.3 voltios, 4 voltios, seguimos avanzando, 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, prácticamente llega a 10.40 voltios. Regresamos. 8 voltios, 7 voltios, 6, 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios y como mínimo tenemos 1.2 voltios. Listo, señores, entonces ahí podemos observar el correcto funcionamiento de nuestra tarjeta que hemos creado. Ahora, por último, como les había mencionado en el inicio del video, también podemos alimentar desde nuestra computadora. Pues aquí tengo el conector USB de tipo B. Conectamos. Obviamente, como la salida de una laptop o de una computadora es de 5 voltios, por lo tanto en la salida solo vamos a tener 3.3 voltios y 5 voltios, más no 12 voltios. Para poder tener 12 voltios necesariamente tenemos que alimentar por este jack. Ahí sí voy a tener 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios y también el voltaje variable. Antes de terminar con el video, les quería comentar de que ya tengo listo nuestra tarjeta PLC versión 5. Entonces, pues esta tarjeta contará con 24 entradas digitales, los cuales serán de 12 a 24 voltios. Ahora también vamos a contar con 8 entradas analógicas, de las cuales 4 van a ser de 0 a 10 voltios. Y también vamos a contar con 16 salidas. 8 salidas van a ser a relés y las 8 salidas restantes van a ser a transistores IGBT. Por otro lado, también vamos a tener el reloj de tiempo real integrado en
nuestra nueva versión. Y finalmente vamos a tener la comunicación modus. Esta tarjeta me está llegando en unos días, así que señores, solo nos queda esperar. Por otro lado, también les quería comentar que estamos en un concurso de los mejores creadores de tarjetas PCBs. JLC PCB está organizando un evento donde va a premiar a los 8 primeros puestos. Entonces pues nosotros prácticamente estamos abajo, así que por lo tanto espero contar con tu ayuda. Pues nos encontramos aquí en esta parte. Entonces para poder votar simplemente le das clic aquí en la manito. Si es que la manito se pone de color azul, quiere decir que tu voto ha sido contado. Ahora de repente en algunas ocasiones te va a pedir que te registres. No te preocupes, que JLC PCB por tu registro te regala cupones. Listo señores, sin más preámbulos, esto sería todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video.